Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un signo que es ominoso en los pacientes hospitalizados y muy frecuente y no siempre asociado a enfermedades infecciosas en el paciente crítico, pero que conlleva una necesidad imperiosa de hablarlo para cambiar un paradigma como es su control usual, rutinario y a veces poco razonado. Para ello vamos a empezar a conversar sobre un concepto que revolucionó mediante el positivismo la parte objetiva de la medicina. Claude Bernard en 1870 y Walter Cannon en 1929 proponen un concepto que es la homeostasis. La definen como la sabiduría del cuerpo que desencadena un conjunto de respuestas fisiológicas y conductuales de forma aparentemente coordinada para estabilizar o defender parámetros fisiológicos críticos. Ellos proponían que el cuerpo, cuando sale de su homeostasis o de su normalidad, se generan retroalimentaciones negativas o positivas para controlar y volver al punto de estabilidad. Sin embargo, este concepto, aunque importante, tenía un problema. Nosotros, para superar una noxa, debemos salirnos momentáneamente de nuestro patrón homeostático para poder combatir la enfermedad, por ejemplo, y volver a nuestra normalidad. Por esto, el término que Sterling añade o acuña como alostasis es bastante interesante y muy práctico. Él define como la consecución de la estabilidad mediante el cambio a la alostasis. Más concretamente, él dice que la alostasis refleja el proceso mediante el cual, para ser adaptativos, los organismos deben ser capaces de modificar los niveles defensivos de uno o más parámetros regulados según sea necesario para ajustarse a entornos nuevos o cambiantes, por ejemplo, un estrés ya sea infeccioso o de cualquier tipo. Ejemplificando, la fiebre es un ejemplo perfecto de lo que es homeostasis y alostasis. La fiebre es la alegoría de lo que es la alostasis, un proceso activo que adapta y cambia las variables fisiológicas, en este caso la temperatura, para mantener la estabilidad general del organismo frente a un desafío como una infección. En cambio, si nosotros fuéramos netamente homeostáticos, buscaríamos mantener las condiciones internas constantes y estables como la temperatura corporal y no permitiríamos dejarle al cuerpo que se defienda. La fiebre es defensiva, como vamos a ver. Entonces, la alostasis permite que el cuerpo cambie sus puntos de referencia para, por ejemplo, aumentar la temperatura durante la fiebre, creando un ambiente menos favorable para los patógenos y mejorando la respuesta inmune del huésped. La fiebre es necesaria de manera temporal. Ahora bien, como un contexto introductorio, el aumento controlado de la temperatura mediado por el hipotálamo en respuesta a citoquinas pirógenas como la interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, prostaglandina E2, en respuesta a moléculas patógenas como los patrones moleculares asociados a patógenos, uno de los más conocidos del lipopolisacárido de los Gram negativos. Eso es la definición o cómo se produce la fiebre. Por ende, es una respuesta evolutiva que ha sido preservada por millones de años en vertebrados, no solo en humanos, y como ya hemos visto, tiene una razón de ser. Es el cambio en el punto de ajuste termorregulador, alostasis, incrementando la temperatura en aproximadamente 90 minutos después de la noxa o estímulo inicial. Bien, definamos lo que es fiebre. La temperatura normal oscila entre 35.6 grados centígrados y 38.2 grados centígrados. Fiebre es aquella temperatura mayor de 38.3 grados centígrados definida por la Sociedad Americana de Cuidados Críticos y por la ITSA, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Es una respuesta, como hemos dicho, beneficiosa que, como ya veremos, puede reducir la MIG bacteriana y genera proteínas de choque térmico que protegen la estructura tisular del daño inducido por segundos mensajeros como el NFK-kappa beta
que es en último término el que genera la producción marcada de citoquinas y que en su exceso genera la famosa tormenta de citoquinas. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes en donde la fiebre deja de ser protectora y puede ser nociva, como por ejemplo en los neurológicos y en los que tienen cardio y neumopatías estructurales como el EPOC y la insuficiencia cardíaca avanzada, en donde el incremento metabólico y de la necesidad de oxígeno generado por la fiebre puede generar descompensación. La IRSA define la fiebre en personas adultas mayores, es decir, mayores de 65 años que residen en centros de atención, en un ancianato, por ejemplo, como una sola temperatura oral superior a 37.8 grados centígrados o medidas repetitivas de temperatura superiores a 37.2 grados centígrados oral o superiores a 37.5 grados rectal o un aumento con respecto a un valor previo de 1.1 grado centígrados. Y en otra población especial, como los pacientes con neutropenia debido a quimioterapia, tanto la IRSA como la Red Nacional Integral del Cáncer define la fiebre como una sola medición de temperatura oral igual o superior a 38 grados sostenida durante al menos una hora. Bien, definida entonces ya la fiebre, vamos a hablar de algunos conceptos asociados e inherentes a ella, ¿no? Los efectos inmunológicos de la fiebre son los siguientes: optimizan la inmunidad innata y adaptativa, estimulan la liberación de neutrófilos desde la médula ósea, mejora la función de los natural killer, mejora la fagocitosis por macrófagos, potencia la presentación de antígenos por las células dendríticas, generan más proteínas de choque térmico que, como ya habíamos dicho, son citoprotectoras e inmunomoduladoras, y mejora la función de linfocitos T y su migración a donde sean necesarios. Dicho de otra forma, la fiebre genera el escenario perfecto para que el sistema inmunológico se desenvuelva de forma adecuada. El sistema inmune necesita más temperatura para trabajar óptimamente y la fiebre le da esa posibilidad. En cuanto a efectos antimicrobianos directos de la fiebre, un tema un poco o bastante poco conocido, en donde, por ejemplo, sabemos que las bacterias presentan un punto crítico de crecimiento. Dicho de otra forma, el crecimiento o la reproducción bacteriana cesa a los 40 grados centígrados. En modelos experimentales de meningitis hay una correlación inversa entre fiebre y crecimiento bacteriano, sobre todo de bacterias encapsuladas como el neumococo y el Haemophilus. Dicho de otra forma, a mayor temperatura, menor crecimiento bacteriano. El estudio de Makowak en 1982 marca un antes y un después del entendimiento de la fiebre, pero pese a que ya es un estudio relativamente antiguo, ha sido poco difundido lo que él halló. Sus hallazgos fueron impactantes. Él, en 432 cepas bacterianas, probando 17 antibióticos, mostró que la concentración mínima inhibitoria, la MIC, disminuyó cuando la temperatura subió de 35 a 41.5 grados, y esto se vio más en los antibióticos de la familia de los beta-lactámicos. También la fiebre genera menos producción de proteínas fijadoras de penicilinas, PBPs, y menos beta-lactamasas a temperaturas elevadas, menos resistencia bacteriana, menos antibiótico necesario cuando somos permisivos con la presencia de fiebre. Hablemos un poco de evidencia clínica. ¿Qué pasa con la fiebre y la mortalidad? La fiebre tiene una correlación inversa con mortalidad en varios estudios observacionales, es decir, más fiebre, menos muerte. Bryan, en 218 pacientes con bacteriemia por gram negativos, demostró menor mortalidad en pacientes con fiebre comparado con normotermia. Young, en cortes de miles de pacientes con fiebre elevada en las primeras 24 horas, demostró que hay menos mortalidad intrahospitalaria. Y Dye demostró que hay menos mortalidad en pacientes con fiebre en la fase temprana de bacteremia. Cada cosa que hablamos nos hace inmersivos en entender que la fiebre es un signo necesario y que no necesariamente debe ser controlado. Y a esto vamos, ¿no? Hay que controlarla. ¿Qué pasa con los antipiréticos y la fiebre? Lee, en el estudio FACE, en pacientes sépticos, demostró que la administración de antipiréticos se asoció independientemente con mortalidad a los 28 días. Sang, en más de 15.000 pacientes con sepsis en UCI,
demostró que la terapia antipirética no redujo mortalidad y el enfriamiento extremo fue dañino. Y un metaanálisis, como el que vamos a ver a continuación, con varios antipiréticos, demostró que el control de la fiebre no redujo mortalidad en pacientes críticos con fiebre. Nuevamente, la fiebre, a menos que sea nociva, no hay por qué controlarla. Como vemos aquí, este metaanálisis de ensayos secuenciales en pacientes con fiebre en adultos ven el siguiente. El objetivo fue investigar los efectos del tratamiento antifebril en comparación con la ausencia de tratamiento en una amplia población de adultos febriles. Los resultados incluyeron 42 ensayos que evaluaron a 5.140 pacientes. 63% tenían fiebre infecciosa y 59% eran pacientes críticos. Y la conclusión fue clara: el tratamiento de la fiebre no afectó el riesgo de muerte y eventos adversos graves. Este es otro metaanálisis, estos en pacientes netamente críticos. El objetivo fue realizar una revisión sistemática y un metaanálisis para responder a esta pregunta: ¿el control de la temperatura es beneficioso en pacientes críticos? El resultado incluyeron 13 ensayos clínicos controlados con 1.963 pacientes. No observaron diferencia en la mortalidad a los 28 días entre el antipirético y el placebo. La conclusión: el tratamiento antipirético reduce eficazmente la temperatura en pacientes no neurocríticos. La respuesta es sí, pero no redujo mortalidad ni afectó a otros resultados. Nuevamente, la fiebre, mientras no sea nociva, hay que permitirla. ¿Qué pasa con la fiebre y la oxigenación y la hemodinamia? Esto es algo que uno podría inferir por el incremento del metabolismo, el incremento del requerimiento de oxígeno y la desviación de la curva de distribución de la hemoglobina hacia la derecha, ¿no? Pero ¿qué hemos encontrado con esto? Schorge en el 2012 hace un RCT en pacientes con shock séptico y demuestra que el enfriamiento extremo o normotermia disminuyó la necesidad de vasopresores y mortalidad a 14 días. Parecía que este estudio iba a favor de controlar la fiebre, por lo que habíamos visto. Sin embargo, estudios más grandes y mejor hechos como el de Fong y el de Yang demuestran, por ejemplo el de Fong en el 2005, que en modelos experimentales fiebre alta me da mejor PAFI, es decir, la relación PaO2-FiO2, menor lactato comparado con normotermia y fiebre leve. La fiebre alta era beneficiosa en el estudio de Fong, y Yang en el 2013 demuestra que pacientes con normotermia o temperatura baja tienen menor gasto cardíaco y mayor lactato en shock séptico refractario. Entonces, con todo lo que hemos visto, parece que hemos armado un contexto claro de que la fiebre, ¿sí?, me da el escenario ideal para que el sistema inmunológico funcione óptimamente y muy cómodamente, y me da un escenario totalmente adverso para que los microorganismos puedan proliferar. Entonces, la hipertermia permisiva es algo que se plantea, y en este estudio lo plantean de forma muy clara. Primero hay que definir dónde medir. El lugar de la medición debe ser oral o rectal. Debemos evitar la temperatura axilar o timpánica porque suele alejarse mucho de los gold estándar, es decir, no es exacta y me puede infraestimar o subestimar lo que realmente tengo como temperatura. En hipotermia, la temperatura menos de 37 grados, yo debería considerar calentamiento, es decir, al menos llevar una temperatura mayor de 37 grados a los pacientes con sepsis o infección. Cuando la temperatura está entre 37 y 40 grados, no debemos dar antipiréticos, debemos permitir que haya fiebre. El concepto de hipertermia permisiva debe acuñarse. En temperaturas mayores de 40 grados, los antipiréticos deben usarse, pero no con un objetivo de normalización de la temperatura, sino con un objetivo de 38 grados centígrados. Y los fármacos que podemos usar es paracetamol, ibuprofeno, metamisol, son opciones adecuadas y que tienen resultados equipotentes en cuanto al control de la fiebre. En este gráfico se muestra claramente qué sucede, ¿no? El rango entre 37 y 40 debe permitirse por todo lo que ya sabemos. Mejora la respuesta inmunológica, inhibe el crecimiento bacteriano, incrementa la susceptibilidad bacteriana y reduce la expresión, por ejemplo, de beta-lactamasas. Cuando es superior a 41, debemos controlar la hipertermia
mediante antipiréticos y cuando es inferior a 37 procurar el calentamiento para mantener en este rango de funcionamiento óptimo fisiológico, permitir la alostasis en su máximo nivel. Ahora, hay que tener claro lo que ya habíamos dicho, ¿no? ¿En quién no la hipertermia permisiva? Definitivamente neurocríticos, EPO grave y falla cardíaca son pacientes en donde no debemos permitir hipertermia por lo que ya habíamos dicho. Neurocríticos, la fiebre incrementa el metabolismo, el flujo sanguíneo cerebral, el consumo de oxígeno cerebral y puede maximizar el daño neurológico secundario. Y en los pacientes con EPOC y con falla cardíaca en estadios avanzados, al incrementar el metabolismo y la tasa de consumo de oxígeno puede generar descompensación y el efecto benéfico de la fiebre puede desaparecer. ¿Qué pasa con la fiebre y los beta-lactámicos? Esto, como habíamos dicho previamente, en el estudio de 1982, los beta-lactámicos son los que mostraron mejor comportamiento farmacocinético y farmacodinámico cuando se los parió con bacterias permitiendo fiebre. Los beta-lactámicos son antibióticos tiempo dependientes, pero en este estudio se produce o se propone otro término que me pareció interesantísimo, que son antibióticos temperatura dependientes. Esto significa que el beta-lactámico maximiza su función bactericida en temperaturas altas, es decir, en fiebre o con fiebre. La potenciación hipertérmica del efecto microbicina en beta-lactámicos es interesantísimo y puede generar sesgos en RCT, es decir, en muchos de los estudios hechos originalmente con las moléculas beta-lactámicas, el no permitir fiebre pudo haber minimizado sus efectos reales, es decir, pueden ser antibióticos más efectivos de lo que realmente se cree si les damos el escenario febril que necesitan para ser óptimos. Menos beta-lactamasas por el estrés térmico evidentemente van a mejorar la actividad antibiótica de beta-lactámicos y ayudar a erradicar más prontamente las infecciones sistémicas. Ahora bien, ya para ir en la recta final de esta charla, temperatura y fiebre. Como habíamos dicho, la medición. La medición siempre se preferirá cuando sea posible los métodos de monitorización central, como los termístores por catéteres de arteria pulmonar, catéteres vesicales o termístores con balón esofágico. Cuando estos dispositivos están instalados, la medición es precisa y es fundamental para un diagnóstico y tratamiento. Lastimosamente, esto no siempre es posible, o más bien dicho, casi nunca es posible. Por ende, cuando no tenemos estos dispositivos, se sugiere el uso, como habíamos visto, de temperatura oral o rectal en lugar de otros métodos de medición de temperatura menos fiables, como la temperatura axilar, la membrana timpánica, los termómetros no invasivos de la arteria temporal o los termómetros de punto químico. Esto está publicado en las guías de la Sociedad Americana de Medicina Crítica y su nivel de recomendación es débil, evidencia de muy baja calidad. En pacientes críticos con fiebre, sugerimos evitar el uso rutinario de antipiréticos con el fin específico de bajar la temperatura. Recomendación débil, evidencia de calidad moderada. Con esto termino mi charla, no sin antes concluir en lo siguiente. Las conductas de manejo usual tienden a que mecánicamente, cuando el personal de enfermería nos notifica fiebre, rápidamente tratar de buscar controlar. Y pocas veces individualizamos y analizamos que la fiebre me dé el escenario ideal para que mi infección pueda coadyuvar al tratamiento antimicrobiano y generar una curación clínica más rápida. La fiebre y la propuesta de hipertermia permisiva definitivamente debe ser tomada en cuenta y entendiendo que la fiebre es un mecanismo de defensa con millones de años preservados evolutivamente, es porque el organismo necesita la fiebre para funcionar en mejores condiciones biológicas. Espero que el mensaje quede claro. Permitamos la hipertermia permisiva, hagamos un escogitamiento claro y científico de quien no se beneficia y sepamos cuándo controlar la fiebre y cuándo inclusive generar calentamiento para subir los niveles de temperatura, entendiendo los beneficios biológicos, inmunológicos, bacterianos que este signo omnipresente en las unidades de terapia intensiva genera. Muchas gracias.